El concepto de una alianza militar formal entre Rusia y Venezuela genera una alarma inmediata en Washington porque ataca la base de la hegemonía regional estadounidense, un principio central del realismo ofensivo de John Mearsheimer. Según Mearsheimer, las grandes potencias buscan la hegemonía regional para garantizar su supervivencia, lo que para EEUU implica el control absoluto del hemisferio occidental, un área definida por la doctrina Monroe. La incursión de una potencia rival distante, como Rusia, en el Caribe es vista como una amenaza directa a la seguridad continental de EEUU. La geografía es destino en el realismo, y la proximidad de fuerzas hostiles obliga a EEUU a desviar recursos vitales para asegurar su propio vecindario. La maniobra rusa no se interpreta como un acto defensivo, sino como un movimiento ofensivo diseñado para contener y distraer a Washington. El objetivo es simple: demostrar que EEUU no tiene control total sobre su región y forzarlo a gastar capital político y militar en casa, debilitando así su capacidad para proyectar poder en teatros críticos como Europa y Asia, donde Rusia tiene intereses primarios. La alianza militar Rusia-Venezuela representa una violación flagrante de la doctrina Monroe, el principio rector de la política exterior estadounidense en América desde 1823. Mearsheimer insiste en que las grandes potencias castigan severamente a los estados que intentan penetrar su esfera de influencia primaria. La instalación de bases militares rusas, la presencia naval regular o el despliegue de sistemas de defensa aérea avanzados en territorio venezolano no es solo una provocación, sino una alteración calculada del equilibrio de poder regional. La respuesta de EEUU será, por necesidad, severa y pragmática, no por motivos ideológicos, sino por la imperativa realista de restaurar la disuasión y reafirmar su autoridad hegemónica. El fracaso en contrarrestar esta amenaza establecería un precedente peligroso, invitando a otros adversarios como China a seguir el ejemplo. La existencia de un punto de apoyo militar ruso en el Caribe es una vulnerabilidad inaceptable que debe ser eliminada mediante la coerción económica, diplomática o, si fuera necesario, la amenaza militar directa. La motivación de Rusia para buscar activamente esta alianza es puramente geopolítica y de palanca. Rusia no puede igualar el poder de EEUU a nivel global, por lo que busca ganancias asimétricas. Al establecer una presencia militar en Venezuela, Rusia crea un frente de distracción que obliga a EEUU a desviar recursos de inteligencia, vigilancia y navales de las regiones que son prioritarias para Moscú, como Europa del Este. Mearsheimer destaca que los estados aprovechan las oportunidades para imponer costes a sus rivales. La amenaza de seguridad en el patio trasero americano aumenta el poder de negociación de Rusia en asuntos como Ucrania, el control de armas o la expansión de la OTAN. Es una acción calculada para proyectar poder a distancia y demostrar que, si bien EEUU puede amenazar la seguridad de Rusia en su periferia, Moscú tiene la capacidad de infligir dolor e incomodidad cerca de las costas estadounidenses. Un juego de espejos diseñado para equilibrar el campo de juego geopolítico. Si la alianza incluye el despliegue de capacidades de negación de área A2, como misiles de crucero o sistemas avanzados de radar rusos, se crearía una zona de exclusión que podría complicar seriamente las operaciones militares de EEUU en el Caribe y el Atlántico. Aunque estas fuerzas no representan una amenaza de invasión directa a Estados Unidos,
podrían poner en riesgo rutas marítimas vitales y canales logísticos esenciales para la proyección de poder estadounidense en todo el mundo. Mearsheimer enfatiza el papel crucial de la capacidad militar y la geografía. Un enclave ruso en Venezuela se convierte en un punto de estrangulamiento potencial que Washington no puede ignorar. Esta amenaza logística obligaría a EEU a incrementar el gasto en defensa y a mantener una presencia naval constante. Un coste que Rusia impone estratégicamente a su adversario. La alianza busca transformar la ventaja geográfica de EEU, el océano como escudo, en una desventaja por la proximidad hostil. El éxito de una alianza militar Rusia-Venezuela podría desencadenar un efecto de contagio. Bandwagoning. En América Latina, otros estados medianos o pequeños de la región, descontentos con la hegemonía estadounidense o buscando beneficios económicos y militares, podrían verse tentados a alinearse con Rusia o China como una forma de equilibrar el poder de Washington. Mearsheimer advierte que si una gran potencia no logra controlar su esfera de influencia, invita a los estados más pequeños a desafiarla o a buscar protectores externos. La alianza rusa facilitaría la formación de un bloque antiestadounidense en el continente, lo que minaría aún más los intereses de seguridad de EEU. La respuesta de Washington, por lo tanto, debe ser lo suficientemente fuerte no solo para disuadir a Rusia, sino también para reafirmar la hegemonía e inhibir cualquier inclinación al bandwagoning por parte de otros países latinoamericanos. La credibilidad de la política exterior estadounidense en su propia región está en juego, y su mantenimiento es esencial para su estatus global. Desde la perspectiva de Moscú, la alianza implica un cálculo de costes y riesgo significativo. El despliegue y mantenimiento de fuerzas militares sustanciales en Venezuela es logísticamente costoso y complejo, especialmente mientras Rusia está empantanada en la guerra de Ucrania. Rusia se arriesga a que EEU responda de manera desproporcionada, no solo atacando a Venezuela, sino intensificando las sanciones y el apoyo militar a los rivales de Moscú en Europa. Mearsheimer analizaría si la ganancia de la distracción en el Caribe supera los costes potenciales. En el frente europeo, Rusia solo procederá hasta el punto en que los riesgos de una confrontación directa con el hegemón sean manejables. Si la alianza resulta ser una trampa que agota recursos sin lograr una ventaja estratégica duradera, Moscú podría replegarse, demostrando la primacía de los intereses de seguridad rusos sobre los de Venezuela. La respuesta de Estados Unidos al despliegue militar ruso en Venezuela sería una aplicación clásica del equilibrio de poder. Washington emplearía una combinación de instrumentos coercitivos. La presión económica máxima a través de la reimposición de sanciones y el bloqueo financiero para estrangular a la economía venezolana y al régimen de Maduro. La disuasión militar mediante el incremento de ejercicios navales y la presencia de portaaviones en el Caribe. Y, crucialmente, el aumento de la ayuda encubierta a la oposición venezolana para desestabilizar internamente el país, haciendo que el régimen sea un socio poco fiable y costoso para Rusia. El objetivo es hacer que la alianza sea indefendible y económicamente insostenible para Rusia. Mearsheimer diría que EEU debe ser implacable en su respuesta, ya que cualquier señal de debilidad en su vecindario sería vista como una oportunidad por otros adversarios globales. Aunque el enfoque está en Rusia, China estaría observando la situación en Venezuela con gran atención. China es el principal rival a largo plazo de Estados Unidos.
y estaría analizando la eficacia de la respuesta de Washington para calibrar sus propias acciones futuras en el Indo-Pacífico. Si se muestra lento o indeciso, China podría inferir que el hegemón está sobrecargado o que le falta voluntad para defender su esfera de influencia, lo que la animaría a ser más asertiva en Taiwán o el Mar del Sur de China. Si, por el contrario, responde de manera decisiva y logra expulsar o neutralizar rápidamente la presencia rusa, China recibirá una clara señal de disuasión. Por lo tanto, la alianza Rusia-Venezuela funciona como un laboratorio geopolítico para Beijing. La decisión de China de apoyar o no a Rusia se basará en un cálculo pragmático sobre cómo maximizar su propio poder a largo plazo y la velocidad con la que puede erosionar la credibilidad de la hegemonía estadounidense. El papel de los actores regionales latinoamericanos en esta crisis es determinante para el realismo. La mayoría de los vecinos de Venezuela, Colombia, Brasil, etc., optarán por el alineamiento, bandwagoning, con el hegemón, Estados Unidos, si perciben que la amenaza rusa es real, reforzando así el status quo de Washington. Sin embargo, Mearsheimer señalaría que si la alianza Rusia-Venezuela logra establecer una presencia militar creíble, algunos estados con tensiones históricas o disputas con podrían verse tentados a buscar el apoyo de Rusia como un contrapeso. Balancing. La reacción de estos países será puramente egoísta y orientada a la seguridad, buscando el mejor resultado posible para sí mismos dentro de la intensa rivalidad entre grandes potencias. El apoyo o la pasividad de los estados latinoamericanos afectará directamente la facilidad o dificultad con la que pueda resolver la crisis y reafirmar su control regional. En última instancia, la alianza militar Rusia-Venezuela es un síntoma de la rivalidad global intensificada y el fin del momento unipolar de Mearsheimer concluiría que tales maniobras son manifestaciones inevitables del sistema internacional anárquico, donde la búsqueda constante de poder es la única garantía de seguridad. El resultado más probable no es la guerra directa entre y Rusia, sino una prolongada y costosa guerra fría por delegación en el Caribe. Logrará, a la larga, contener o expulsar la amenaza, pero el coste será la desviación permanente de recursos y la dolorosa aceptación de que su hemisferio ya no está totalmente exento de la influencia de sus adversarios. El status quo hegemónico se vuelve más difícil y caro de mantener, lo que anuncia una era de mayor inestabilidad global.